Amén, queridos hermanos, buenas noches. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, primero por el privilegio de estar y seguir enumerando tus maravillas sería nunca acabar. Gracias porque aún, Señor, tu sangre preciosa de tu Hijo Jesús continúa para limpiar nuestros pecados. Gracias porque, Señor, estamos aquí para adorarte, para servirte. Gracias porque a pesar de todo, Señor, tú eres fiel en todas las cosas, nos mantienes en tu camino. Gracias, papito. Te agradezco por ese gran amor que tú tienes hacia nuestras vidas, por, Señor, todo lo que haces por nosotros. Gracias, Padre. Señor, esta noche quiero entregarte en tus manos y pedirte que, Señor, nos ayudes, nos ministres, Dios, y nos hables con tu palabra como lo haces conmigo. Gracias, Dios. Permite que, Señor, esa tu palabra esté en el fondo de nuestro corazón para cambiar y ser transformados, Dios. Gracias, Padre. Te agradezco con todo el corazón, Señor, y te entrego este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento, por favor. Entramos al sexto león, por fin. Aunque hubiéramos seguido con el quinto, pero vamos a hablar del león del pecado oculto. Ya algo sí que le voy a pedir, necesariamente no falte en este león, porque vamos a avanzar muchos conceptos teológicos que nos van a ayudar mucho en nuestra vida diaria. Entonces, si falta, como que no va a poder entender el real alcance de lo que queremos hablar hoy. ¿Ya? Este es el sexto león. Nos faltaría 6 más para terminar. El Salmo capítulo 17, versículo 12. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Esa es la Reina Valera. Ahora les voy a leer la palabra de Dios para todos. ¿Qué dice? Mis enemigos son como leones listos a devorar. Su presa se esconden como leones para atacar a su víctima. ¿Ya? Vamos a un poco hablar acerca de estas situaciones de David. David está relatando un poco su vida y de lo que Saúl lo persigue, y lo tipifica con 2 tipos de leones en uno: un león viejo y un león joven, ¿ya? Que escondidos quieren agarrarlo. Me gustan mucho las traducciones cuando hablan, ¿no?, de lo escondido. Ahora nuevamente refiero a esto: son 2 leones, ¿ya? En uno, son 2 leones en uno. Si volvemos a leer Salmo 17:12, dice, ¿no?, son como león que desea hacer presa y como leoncillo. Son 2, ¿ya? Pero estos están escondidos, ¿ya? Están escondidos para devorar. Pues les digo, voy a usarte bien harto, Denis, en el Strong, por favor, para que entendamos esto y podamos comprender. El primer león que estaríamos hablando aquí es Ari, que ya lo conocemos, ¿no? Ese león Ari o Ariel que hemos dicho, ¿no ve? Ese león que se casa el sábado. Ya. Es un león violento, un león viejo, experimentado, que no mata a veces por hambre, sino por sed de sangre en tiempos de sequía. Ya, es un león con mucha experiencia. Y la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar, y tiene mucha experiencia en hacer caer. Ahora, aquí vamos a ver, en los comentarios bíblicos no existe mucho esto, he estado viéndolo, pero cuando uno va al hebreo, encuentra cosas que sorprenden de verdad. Dicen, ¿no?, son como león que desea. ¿Ya? La palabra desea es kasaf, que significa anhela, añora, ¿ya? Y desde mucho tiempo atrás añora, quiere, desea. O sea, este león viejo tiene en su corazón un deseo, un anhelo desde hace mucho tiempo guardado de atacar, ¿ya? Ahora, lo que pretendo decir es que a medida que vayamos avanzando esto, lo que el Señor me está hablando y nos habla, es que está escondido. O sea, para lograr sus objetivos, este león ha esperado mucho tiempo y desea y anhela destrozar la vida de este hombre. En este caso es David el que está ahí.
Ahora, ¿cuánto tiempo? No sé. La palabra es kasaf. Ya la veremos si quieren prácticamente para que ustedes vean. Es la palabra kasaf, anhelar, añorar. O sea, este león viejo, violento, añora, anhela desde hace mucho tiempo matarlo. ¿Ya? Si yo quedara aquí y hiciera una prédica, por decir hasta acá solamente, preguntaría, ¿no? Satanás ha esperado años para que Moisés se enoje, muchos años, ¿ya? Satanás dice, perdón, la Biblia dice que no había otro hombre más manso y humilde como Moisés, que cuando le hacían muchas cosas él se quedaba callado, no era alguien que reaccionaba, era violento, no, era el hombre más manso de la tierra. Pero a Satanás no le importó esperar a que un día reaccione. Y el día que él reaccionó, ¿qué pasó? Fue el día que él no entró ¿dónde? A la tierra prometida. ¿Ya? Es como hemos hablado, ¿no? El buen ungüento con una mosca lo estropea todo. Y Satanás no le interesa tanto que seas un hombre ungido, sí tiene miedo. Lo que quiere es meterle una mosca para destruir tu unción. Lo hemos visto también eso, ¿no ve? Lo hemos visto. Ahora lo que yo estoy diciendo es que por eso el pecado escondido es terrible, ¿ya? Porque es escondido a otros, puede ser escondido a ti, pero no a Dios, ya vamos a hablar. Pero este enemigo no le importa esperar cualquier cantidad de tiempo, pero tiene una codicia de exponer lo que está oculto, ¿ya? Entonces se esconde. Seguiremos viendo. El Salmo 7:2, ¿qué dice? No sea que desgarre mi alma cual león. Ahora, como les dije, ¿no? Una de las áreas que va a atacar es el alma. Y al atacar el alma, el espíritu también es tocado. Y me destrocen sin que haya quien me libre. O sea, como les dije, no les importa, a este león no le importa esperar en su escondite, no le interesa esperar mucho tiempo, pero él anhela, añora, desea. Es un león con mucha codicia el día en que puede dar ese zarpazo y destrozar nuestras vidas. Entonces ahora lo que él hace, o sea, lo que el enemigo hace es que te esconde un pecado. O sea, ahorita le voy a hablar con el leoncillo. Ya no te lo descubre. Lo podía descubrir, pero no lo hace porque está buscando el tiempo en que pueda destrozar tu alma, que pueda destrozar tu ministerio, tu vida, destrozarlo totalmente. La otra cita, Salmo 10:9, acecha en oculto como león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Entonces él espera, oculto, está oculto en su cueva y es de ahí que sale y agarra. Pero como les dije, no, vuelvo a reiterar, por favor, no importa el tiempo que pueda esperar, sabe el momento adecuado, ¿no? Sabe el momento adecuado. ¿Cuántos hombres de Dios han caído terriblemente estando en pecado? No fue descubierto, pero el enemigo esperó el momento más adecuado y cuando lo expuso, de verdad destrozaron su vida. Y a veces no se quiere hablar mucho. La Biblia dice por eso en Proverbios, dice, ¿no? Nuestro pecado a veces se convierte en refrán para prédicas. Eso es terrible, ¿no? Es como si alguien de ustedes pecara o yo pecara, de pronto se convierte en refrán. No sé, alguna vez yo conocí a un pastor allá abajo, en Jesús te amo, nos convertimos en un refrán. Y a veces yo estoy viendo esto, ¿no? Que el enemigo hace eso, como lo hizo con el hermano Suagar, como hizo con varios siervos de Dios, los agarró y los destrozó en su ministerio. Ahora lo que yo estoy diciendo es que no importa para él esperar, tiene mucha paciencia, ¿ya? Vamos a seguir viendo esto. Quiero que me ayuden por favor con esto. La Reina Valera y lo que dice la Torres Samad, pero quisiera que ustedes razonen con la Reina Valera primero. ¿Qué dice? Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Yahvé y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. ¿Qué entendemos ahí? ¿Qué entenderíamos con esa cita bíblica? A la primera situación, ¿qué entiende? Lo volveremos a decir. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Yahvé y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. ¿Qué entiende?
¿Ya? ¿Ya? A ver otra. Dale, Jonah. Ya está bien, ya tal vez con la introducción se me está confundiendo un poquito, está bien, pero olvídese de la introducción que yo he hecho e interprete este texto en su propia versión. Daniel. ¿Queda marcado el lugar que hemos hecho? Ya puede ser. ¿Otro? Sí, a veces si no lo aprecio bien, parece que no estuviera ahí lo que quiero mostrarles. ¿Leo? ¿Qué conclusión sacarías ahí? Que basta un pequeño error, digamos. Ya, está bien. Más que todo yo diría, ¿no? Si hago el único pecado que cometió David, ¿cuál sería? ¿No? Leyendo esto. A ver, otra vez, está bien. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Yahvé, estabas muy bien, Leo. Y de ninguna cosa que le mandase se había apartado. Un hombre recto, un hombre conforme al corazón de Dios en todos los días de su vida, salvo, es como yo dijera, no, Leo es el mejor hombre, lindo siervo de Dios, salvo sí, claro, pero salvo lo que un día se ha faltado, nada más. O sea, pero lo que trato de decir es que este versículo me marca como si David hubiera cometido un solo error grave en su vida. No sé si me estoy ubicándose. Salvo, dice. ¿Está bien, Daniel, o no? Salvo, es lo único. Con Urías. Pero dígame, ¿es cierto esto? Entonces la Biblia está mal. Generalmente cuando trataban de hablar alguna cosa del rey, intentaba decir lo mejor para compararlo con los otros. Pero aquí, por ejemplo, yo pregunto, ¿y Betsabé? Porque si sería Urías, ¿cuál sería el pecado? Asesinato. ¿Y con Betsabé? ¿Por qué no menciona? ¿Y cuando censó? ¿Y cuando mintió todas las veces? Cuando le mintió al rey de Aquís, cuando pidió la espada, ¿había mentido? Entonces, ¿podría decir salvo que este es el único pecado? No. Pero aquí no lo está olvidando los escritores. Toditos los recuerdan y nosotros los recordamos. Tal vez de todos los pecados que han cambiado su vida. Este es el más grave. Pero de alguna manera lo que yo quiero decir, la Torah más lo interpreta mejor. Miren lo que dice. Por cuanto David había procedido rectamente a los ojos del Señor y en nada se desvió, ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir eso? Hay algunas cosas que no se las ha visto, no han sido tal vez tan notorios, porque él sí cumplió religiosamente, de acuerdo a las normas de Dios, él sí cumplió, pero tuvo problemas como cualquier ser humano. ¿Ya? Tuvo problemas. Entonces lo que intento decir, que si hay algunos que se notan, hay otros que están ocultos. ¿Lo ve? Hay otros que están ocultos. Ahora, lógicamente la Biblia me está diciendo cuáles son los ocultos cuando hago un estudio, como les dije, ¿no? Por ejemplo, él nunca debería haber censado y censó. Y hizo, por culpa de este censo, murió mucha gente. Cuando fue donde el sacerdote Nob, ¿qué le pidió? La espada. ¿Y qué dijo? Estoy viniendo al nombre del rey. Y nunca vino al nombre del rey, estaba mintiendo. Cuando fue a donde Aquís con el rey filisteo, igual estaba ahí y le dijo, ¿de dónde vienes? Vengo de algún lugar, no quería, o sea, mintió. Entonces, ¿tenía algunos pecados? Sí. Ahora, ahí vamos a ver toda esta situación, ya, cuando planteemos lo que estoy diciendo. ¿Qué dice Salmos 17:12? Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Vamos a analizar el segundo león, significa leoncillo. La palabra leoncillo viene de kefir, está el Hebreo 37:15, lo he colocado inclusive el número.
Significa león en plenitud de sus fuerzas, león joven pero poderoso, cubierto por murallas o amplia melena. Ahora, solamente que kefir deriva de una palabra, kafar. ¿Y alguien se recuerda lo que significa kafar? Kafar debería ser la palabra importante en nuestra teología, porque Cristo hizo el kafar por nosotros. Lo veremos. Iremos a kefir, por favor, querido Denis. Viene de kafar y significa cubrir, aplacar, anular, expiar, purificar, reconciliar. Por eso yo decía, ¿no ve? ¿Quién hizo kafar con nosotros? Jesús. En el arca había una tapa que se llama la tapa de la provisión, era el kafar. ¿Ya? Ahí se ponía la sangre, pero cubría nuestros pecados, ¿ya? Los cubría. Ahora, cuando Jesús vino ya a morir por nosotros, ya no los cubrió como se hace en el Antiguo Testamento con varios corderos, sino una vez y para siempre. Nos perdonó. Ahí es donde tú dices, Juanqui, los echó al profundo del mar y no se recordó. En cambio, en el Antiguo Testamento solamente se cubría, ¿no ve? Ahora, de aquí, cuando yo veía esto, decía, no, este leoncillo, si bien su palabra viene kefir, también cubre. Ahora la pregunta es, si la sangre de Cristo antiguamente con los corderos cubría los pecados, este león, ¿qué cubriría? Sí, está bien. A ver, pero razonemos. Este león cubre, es como muralla, su amplia melena cubre. Cubre, me está mirando, no estoy mirando. Su amplia melena cubre. Me está mirando, no estoy mirando. Ahora la pregunta es, ¿qué cubre? Lo hizo bien Elías. No sé por qué te dije Elías. ¿Ya? Cubre. Pero la pregunta es, ¿qué cubre? Pecados. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo? Tratemos de analizar eso. La sangre de Cristo cubre nuestros pecados, pero esto también cubre los pecados. Y siempre Satanás se caracterizó por emular, por imitar las cosas del Señor. Entonces, ¿cómo estaríamos diciendo que cubre? Sí, ocultando tal vez las cosas que nadie piensa que tú sabes. Y es tu vida secreta, es tu corazón secreto, es tu pensamiento secreto. Ahora, no quiero decir que eso sea malo, ¿no? Si hay cosas adentro para alabar a Dios, pero hay cosas que el enemigo sabe que están ahí y las cubre hasta un día descubrirlas totalmente. Y ese día va a ser un día de humillación, ¿no? Que el enemigo lo va a usar. Entonces por eso este leoncillo que estamos hablando, este león que estamos hablando, que viene de esa palabra kafar, lo que hace es arrancar, rascar, desgarrar en pedazos. Desgarrarlo en pedazos para devorarlo, lo que hemos dicho en el desea y presa. Entonces cuando yo estudiaba esto decía, no, qué terrible. Y es por eso que a veces muchos dicen, no, ¿y por qué no le sucede nada si comete pecados? Satanás lo cubre para buscar el momento adecuado y destrozarlo a uno totalmente. Ya, totalmente. Entonces uno se pregunta. Entonces esta palabra kefir deriva de kafar. Significa cubrir, cancelar, apaciguar, reconciliar, perdonar. Y perdón por repetir, apaciguar. Pero este kefir de este león no es para apaciguar, es para desear, para guardar, para cubrir los pecados y dejarlos así que un día lo exponga. ¿Ya? No sé si me está entendiendo, pero lo que intento decir. ¿Ya? Este león no cubre, encubre como murallas o su melena pecados ocultos. ¿Ya? Por eso se esconde. La palabra escondite es mistar, escondido, oculto, secreto, pecados ocultos. Ahora, lógicamente, solo Dios lo sabe en este sentido y nosotros también, porque, por ejemplo, Leo puede saber mi pecado oculto. Ahora, me estoy refiriendo en otra situación. Lo que
pienso que yo no soy, Él me lo puede decir, pero en mí está oculto. Pero eso ya es por otra situación. Pero hay otros, hermanos, que se puede vivir una vida doble, una vida en secreto, pensamientos morbos, no sé qué hay dentro de nosotros y que nos está destrozando. Y Satanás está esperando porque desea, se acaba de dar la palabra, anhela, añora exponerse. Pero mientras tanto lo va a esconder hasta encontrar el tiempo final. Ahora, ¿por qué lo atacaba David? Porque él era ungido de Israel. Y la mejor manera de destrozar a un ungido era descubrir sus pecados. Y con David pasó muchos problemas a causa de ese pecado con Betsabé, o como Urías, lo que dice la Biblia, trajo pues muchos problemas en su casa, muchísimos problemas. ¿Satanás esperó? Sí, esperó. Creo que por eso la Santa Cena era pues cada primer domingo de semana. Ya hablando con la iglesia primitiva, cada primer domingo se celebraba la Santa Cena. Y creo que era correcto porque podías ponerte a cuenta con el Señor de todas estas cosas que ocurrían. Yo me imagino con las iglesias que tienen más tiempo. Ahora, vayamos a esto. Mire, leamos por favor el primero, 2, 3. ¿Hay errores ocultos? Horrores. Pero hay errores ocultos. Ay, pues digan, sean sinceros. Amén. Hay errores ocultos. Si usted lee el Salmo 19, habla de la palabra de Dios, que es formidable, que es terrible, es lindas cosas. Y al final David entiende y dice, la palabra es terrible. ¿Será que yo tenga errores? Y lo más grave es, ¿no puede entender mis errores? Pero el que te ve sí lo entiende. Es bien interesante, ¿no? O sea, si yo lo veo a Mishu, él no entiende su error, es un ejemplo, ¿ya? Él no entiende su error. Para él, ¿cómo está? Bien. ¿Quién entiende su error? Tu mamá, tus hermanos. Pero no te lo dicen, porque les puedes arañar. ¿Ya? Pero uno no entiende a veces sus propios errores. Y a veces, de verdad sería bueno, y es bueno que alguien nos los diga. Porque yo no pienso que es un error. Para mí estoy bien y nunca lo he visto así. Y alguna vez alguien te confronta y te dice, mira, este es tu error. Y no te has dado cuenta. Pero hay otros errores que están ocultos. Ahora, pero el problema no es entenderlo o no entenderlo, ¿no? Porque aún entendiéndolo es un problema. A ver, si no entiendo mis errores ya es un problema. Pero si entiendo mis errores, ¿cuál sería el problema? Es más grave el pecado. Porque entendiendo que está mal, ¿qué estás haciendo? Continúas. Entonces, si alguien viene y te dice, mira, lo que estás haciendo no es correcto, ¿qué está haciendo? Te está haciendo entender tu error. Pero si tú continúas en ese error, eso se llama orgullo y soberbia contra Dios, que lo vamos a ver más. Vayamos lo que dice Martín Nieto, ya, aunque los versículos están cambiados por situaciones especiales. ¿Qué dice? ¿Quién reconoce sus propios errores? Perdóname, Señor, mis pecados ocultos. Y ahí hay lo que puede decir Jonah, lo que ha dicho, ¿no ve? Hagamos, Dios nos guarde, Dios nos ayude, no es juicio, porque tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Cuando David vio a esta mujer y estaba bañándose desnuda, ¿sería un pecado oculto que él tenía desde antes? O sea, les estoy preguntando. ¿O sería que esos datos decían, surgió el problema y batalló y peleó? ¿O él ya tenía ese pecado oculto? ¿Perdón? No dice la Biblia. Pero aquí dice que había pecados ocultos. Si lo aplicamos a nosotros mismos,
Porque a veces hacemos cosas que no entendemos y lo hemos hecho. Cuando David pecó, cuando David falló, él en el Salmo 51 pide perdón, ¿no?, de la transgresión de su madre, de los problemas que había. Lo vamos a hablar después, pero lo que estoy diciendo es que a veces hay algo oculto que está como esa bestia, que está como Caín para devorar, y le hemos abierto la puerta por algo oculto en nuestras vidas. Entonces no se puede permitir tener algo oculto. Ahora, como les dijo, yo ya les dije, no pretendo enjuiciar a David ni a nadie, sino pretendo que pensemos si tenemos algún pecado oculto. Alguna vez les conté, ¿no?, de mi esposa lo que me contó. Un matrimonio de 20 años, sus amigos, sus colegas profesores, normal, bien, sin ningún problema, hasta que un día, por un aniversario de su institución, pues tomaron, ya se farrearon. Y ahí el hombre, después de 20 años, se acordó que su mujer en la normal caminaba con un joven. Y después de 20 años, ¿qué hizo con su esposa? La golpeó y la dejó con una semana de impedimento. En psicología esto es un lapsus, está en el inconsciente. Es un pecado no arreglado, no perdonado. Esto ya iríamos más allá. Por eso la Biblia dice: confiesen sus pecados unos a otros. Por eso en la Santa Cena debo arreglar, porque está ahí. Y un pecado no confeso, que no te hayas arrepentido, es como un fortín existente en el enemigo. Entonces es preferible siempre, hermanos, aunque nos cueste o sea hasta para humillar, cerrar todas las brechas posibles, todas las puertas posibles existentes. Sigamos bien. Pues les digo, no, o sea, no conviene faltar a estas clases, por lo menos de este Sexto León, porque vamos a hablar de muchas cositas que nos van a hacer entender mucha situación. O sea, vamos a ser muy teológicos, pero también quiero una sencillez en el Señor. La palabra error es sheguiyá, equivocación moral. Y creo que nosotros a veces usamos esa palabra, no, perdóname, he cometido un error. No, he cometido un error, discúlpame. Pero ese error en la Biblia es transgresión. Ahorita vamos a ver con más calma. Pero la palabra error es seguiyá, que significa equivocación moral. Entonces, ¿el error qué sería? Perdón, ha habido otra mujer, he cometido un error, ha sido un error en mi vida. Pero es una equivocación moral. Pero lo estamos conceptando como un error. Es un error, perdóname, he cometido un error. ¿Ya? Esa palabra seguiyá proviene de otra que es shagá, que significa descarriarse, cometer un error, está bien, transgredir por intoxicación. Bien interesante es eso. Lo veremos, quiero que lo vean para que estemos sustentados. Voy a hacerlo bien despacito porque yo mismo estoy a veces con mis complicaciones. ¿Lo tenemos? Ay, no puedo ni sentarme. Disculpa. ¿Qué dice? Descarriarse, a ver si lo puedes poner, por favor, 7686. Allá en el, no te va a dar, allá en el, ahí ándate, a eso. 7686, ahí está. Dice descarriarse, dirigir al error. Usualmente, figurativamente, errar, especialmente transgredir por extensión mediante la idea de intoxicación, bambolearse, estar arrebatado, extasiado, andar aturdido. Ahora, solamente con ese verbo que está aquí, yo quiero preguntar, yo me he preguntado, pero yo quiero que ustedes me ayuden, no lo saques en esto que me he preguntado, no lo saques, querido Denis, ¿ya? Dice, ¿no ve? Es transgredir, es descarriarse por intoxicación, o sea, por una idea de intoxicación. Ahora, no lo vas a sacar todavía. ¿Cuál sería esa idea? O sea, yo me he descarriado por una intoxicación. ¿Cuál sería la intoxicación? ¿Cuál? No, está bien, no importa si nos equivocamos, no importa, aquí es aprender. ¿Qué decías? Ya, pero ¿cuál sería la intoxicación? ¿Qué es intoxicarse?
Claro, pero podía ser si lo usas en el otro término, ¿no? Podías emborracharte de amor, emborracharte de sexo, emborracharte de lujuria y podías intoxicarte. Sería más por una idea que ha venido y que sea. Exacto. Entonces ese error uno lo ha ido alimentando. Como la Biblia dice en Santiago, si no recuerdo mal, ¿no? Primero viene el pecado, concibe, ¿no? Primero viene la tentación, luego viene el pecado y concibe la muerte. O sea, no es una situación que va directamente, sino te vas intoxicando. Lógicamente, para errar ha habido algo que yo me he intoxicado, pues, o algo que me he extasiado o me he arrebatado. ¿Qué me he extasiado? ¿Qué es lo que me ha arrebatado para cometer ese error? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos bien, no? ¿Qué es aquello que me ha extasiado, que me ha arrebatado? Por ejemplo, cuando David cometió, no quiero hablar mucho a veces de David, hablamos del rey David así, ¿no? Pero es un ejemplo que está ahí y que nos ayude, porque al final, en Sansón ya, pero igual me da pena David, pero ya. Es que yo digo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros fallamos? Igual hablaría. Ahora, ya, a ver, haremos en David. ¿Qué le ha extasiado a él? ¿Qué le ha arrebatado? Estaría bien si usas la palabra enamorar, no recuerdo en el hebreo, significa desordenarse sexualmente, o sea, volverse idiota. Si fuera así, cuando lo vio a él, sí, se encendió en su lascivia, se encendió en sus hormonas, se encendió como hombre. Ahora no sabemos de Betsabé, ella no es inocente, ¿cómo se va a ir a bañar ahí al público y justo donde está el rey? ¿No ve? Había también situaciones, pero tanto a él y a ella fueron arrebatados. Porque nunca a Betsabé en la Biblia leo, dijo, no, yo tengo a mi esposo, por favor no me toques, auxilio, nada. ¿Qué hizo Betsabé? Calladita, calladita. Ya. O sea, ambos estaban, ¿qué cosa? Arrebatados, intoxicados. ¿Se cometió un error? Pero el error parece bien suavito, ¿no? Sí, sí. Gracias, Nati. Pero lo que estoy diciendo, ¿no? Hay cosas que pueden intoxicarnos. ¿La pornografía puede intoxicar? ¿Hasta qué grado? Hasta cometer errores. Bueno, como digo, no es bueno hablar, pero a veces en consejería encuentro situaciones cuando me buscan, no es de aquí, por eso puedo hablar. Y me dice, pastor, estoy con pornografía, espero que mi esposa se duerma. Y toda la noche estoy con pornografía. Me ha atrapado. Y un día entró su esposa a las 3 y lo pescó. Cometió un error. Entonces es algo que puede aturdirte, que te puede hacer perder o hasta te puede recrear o trastornar. O sea, nos da una amplitud de entendimiento cuando vemos a esa palabra shagag. Ahora sí. Entonces ahí veo un primer problema en el error. Ahora, como les dije, ¿no? David está diciendo, ¿quién puede entender sus propios errores? Cierto. Y uno dice, ¿por qué hago lo que yo hago? Yo no quiero ser así. ¿Por qué me arrastra el pecado? ¿Por qué? Yo no quiero, es algo que no entiendo. Ahora, si usted lee el Salmo 19 más antes, ¿qué está diciendo? Bases bíblicas, que la Biblia, que la palabra es el instrumento, etc. Por eso David piensa. Entonces, ¿qué me puede hacer entender los errores? Claro, la palabra, es lo único. Si no tengo palabra, no voy a poder entender mis errores. Pero vuelvo a explicar, ¿no? Para el siguiente verbo que vamos a decir en el hebreo, más grave sería
que entendiendo mis errores, lo siga haciendo. ¿Eso qué sería? Pero ya sería como una atadura para resumir a todo lo que quieres decir. ¿No? Porque ya no puede soltarse. ¿Quiere hacerlo? Sí. Pero no puede. Y esta palabra shagag, yo me quedo con algo: transgredir. ¿Qué significa transgredir? Transgredir. ¿Qué es un transgresor entonces? Es fácil unir un transgresor de la ley, ya lo va a entender mejor. ¿Qué es un transgresor? Entonces, ¿qué es transgredir? Lo mismo casi, ¿no ve? He quebrado la ley. Un transgresor, alguien que ha quebrado la ley. Entonces, la transgresión es quebrar la ley. Entonces, errar, su otro sinónimo sería transgresión. Ahora David entendía que había ignorado y desobedecido la palabra de Dios, incluso más de lo que él sabía. Ahora, ¿por qué David expone, por qué la Biblia expone de un hombre del que viene el Mesías, de un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué lo expone la Biblia? Para hacernos entender que la Biblia es justa y declara también los errores y que Dios los puede sanar. Para ver que hay hombres que, siendo muy santos, necesitan de Dios en su vida todos los días. ¿Ya? Ahora, David, algunos los ignoraba, como tal vez porque en Números, no recuerdo exactamente si es 16 o 20, dice que se ofrecía un cordero por los pecados no intencionados. A ver si algo me lo busca en Números. Si no es 16, es 20, no recuerdo exactamente. Pero se pide perdón por los pecados no intencionados. Busque sino pecados no intencionados, pecados que no se cometen con intención. Si alguien fuera rápido, ¿ya? Entonces iban y ofrecían una ofrenda por los pecados inconscientes. ¿Ya lo tienes? Ya. Estás levantado. Había entonces una diferencia entre cubrir los pecados, como se hacía con los sacerdotes, y ocultar los pecados. Claro. Estamos hablando del enemigo que siempre emula, ¿no? Si bien cubrían, era como una forma de limpiarte, pero cubiertos para que la ira no caiga. En este caso, el otro cubría para que la ira caiga y ser descubiertos. ¿Alguien ha encontrado números? Ya, bueno, mi hermano tendrá que creer entonces. Si no recuerdo, es 20 o 16. No sé, ya. Se pedía perdón por los. ¿Has encontrado, Denise? Nada. Ni siquiera he buscado, dice. Y ya, nadie, ¿no ve? ¿Nadie? Ya. Miren, hay pecados, hierro por ignorancia se llama en Números. Hierro por ignorancia. ¿Ya? Si bien alguna vez usted ha cometido un pecado en ignorancia, esa sería una buena pregunta. Sí, Leo. ¿Cuál ha sido el factor? Exacto. ¿Cuándo lo has corregido? ¿Cómo te has enterado? Con la palabra. La palabra. Pero si hay pecados que a veces pensamos que no eran pecados. ¿Y cuántas habrán así? ¿Ya? Pero no lo he obedecido porque ignoraba. Pero los que sí entendías y lo sabías, tienen más problemas todavía. A ver, vamos a verlo enseguida. Entender nuestros errores no es excusa de ellos. O sea, si los entiendo, ¿qué debería hacer? ¿Qué debía hacer? ¿Perdón? Ya, pero esa no sería la solución. Está bien el propósito. Arrepentirse. Siempre arrepentimiento. E ir a Jesús. ¿No ve? Porque el mero hecho de querer cambiar y ya no hacerlo por sí mismo, ¿no? ¿Cuántas veces David habrá querido cambiar o nosotros hemos querido cambiar y no lo hemos podido hacer? Es ir a la cruz y pedirle a Dios que nos perdone y arrepentirnos al Señor. ¿Ya? Entonces, si lo entiendo, todavía soy más responsable de esos errores y de esas faltas delante de Dios. Que no los entienda, ya, pero que los entienda. A ver, veamos. Esta.
libra además tu siervo de pecar, ¿qué cosa? A sabiendas. No sé si David, bueno, debe ser porque la otra pregunta, igual Leo, ¿alguna vez has pecado a sabiendas? Sí. ¿Y ustedes? Sí, sabiendo que está mal, lo hemos hecho. Y eso, esta si no me equivoco es la Tos Amado o la PDT, pero si usted lee en la Reina Valera, lea la Reina Valera, por favor, Salmo 19:13, lo que va a decir. ¿Qué dice? Léemelo. ¿No ve? Hay pecados por hierro. Y hay un sacrificio, sí. Gracias. Ahora sí, 19:13, por favor. Ya que licita, léemelo. Reina Valera, por favor. Ahí dice, preserva a tu siervo ¿de qué? De la soberbia. Esta Biblia me explica más. ¿Cuándo viene la soberbia? Cuando sabiendo que es pecado, lo sigues haciendo. ¿Y qué te has vuelto? Soberbio. ¿Contra quién? ¿Cuál fue el primer pecado que apareció en el cielo, allá en los cielos? La soberbia y el orgullo. Y esa le trajo las demás consecuencias. Entonces, a mí cuando leí esto me ha hecho estremecer. Hacer algo sabiendo que está mal y continuar haciéndolo es ser soberbio con Dios. Y eso sí ya te estremece. Dime. No sé si alguna vez igual lo he escuchado. Yo escucho mucho esto. Personas que prefieren no saber, digamos, más de la palabra, más indisciplinados. Prefieren pecar por ignorancia que saber de lo que ya no tengo que hacer. Pero como ya sabe, y ahí es su problema. O sea, el que sabe, que si sabe, ¿no ve? Él sabe que si sabe va a tener problemas. Entonces dice, mejor no sé. Pero al final la Biblia te condena porque teniendo todo para saber no has sabido. Entonces sí, aunque se excusan con eso, ¿no? Pero igual viene el juicio. Y es peor. Es peor. Ahora, lo que vuelvo a decir, ¿no? Este pecado es grave. Si yo no quiero arreglar mis problemas con alguien, si soy orgulloso y no soy soberbio con la persona, soy soberbio con Dios. Y esta Biblia dice, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. Y claro, es cierto, pues, yo sé que tengo que reconciliarme con mi hermano, sé que tengo que arreglar, pero no quiero que él venga, no, aquí lo dejo. No sé, puede haber diferentes situaciones. Eres soberbio. Y David dice, no permitas que tales pecados, ¿qué cosa? Me dominen. Es David el que está diciendo. Y uno se pregunta, ¿cuál era su problema de David? Sé que algunas cosas yo no quiero hablarlas, pero cuando mi papi falleció, él dijo, no me estoy llevando algunas cosas a la tumba. Nunca me las dijo. No debe saber Juanqui porque yo estaba con él. Y uno se pregunta, ¿qué se llevó? ¿A qué se llevó? No lo sé hasta ahora, pero él se fue con el Señor. Pero ¿qué cosas tenemos ocultos que nos pueden dominar? Y nos pueden destrozar la vida. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Lógicamente, si a sabiendas lo hace, va a seguir multiplicando sus pecados y le va a dominar. Eso ya es una atadura. Sean pues aceptables ante mí mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. David de verdad me está mostrando algo muy especial humanamente en lo que yo también soy. Pero hay alguien ahí oculto que está queriendo aprovecharse de todas estas debilidades de David
y las nuestras. Perdón, ocultos. No podía saber cuántos errores cometió ante Dios. Necesitaba ser limpiado inclusive de los pecados y faltas que eran ocultos para él. ¿Cuánto tiempo David ocultó su pecado con Betsabé? Casi un año, los 9 meses de embarazo de Betsabé. Hasta que alguien vino y ¿qué hizo? Se lo expuso. Ahora, lo que no quisiéramos es que el enemigo nos exponga en vergüenza. Es preferible llevarlo delante del Señor. Necesitamos ser limpiados de esos pecados ocultos. Ahora, puede ser que algunos no los conozcamos, es cierto. Producto de herencias pasadas, no sé. Cosas que usted lo sabe, yo lo sé. De cosas que me agarran, me destrozan y batallo día a día. Debe haber. Pero si eso me domina y multiplica mis pecados, ese ya es un problema. Ahora hay ciertas cositas aquí que son terribles y lo vamos a leer. Lo he puesto seguido, pero en las comas o en los puntos lo vamos a dividir, por favor. A ver, Leito, y dame la primera. No, el último cuadro que tengo, hasta el punto. ¿Ese sería un problema entonces de un pecado oculto? ¿Dónde está el problema ahí? Ya. O sea, nunca fue a pedirle perdón al Señor. Lo olvidó y lo dejó pasar. Y un pecado no perdonado es una puerta abierta del enemigo. El otro, Esther. A ver, ¿cuál sería ese Esther? Un ejemplo en el Nuevo Testamento. Ya sabe ya. ¿Cuál? Dime. Cualquiera que vea a una mujer y en su corazón le haya codiciado, ya ha adulterado. Pero ha sido en mi corazón. No lo he hecho. No, iguales. Es igual. La siguiente, Juanqui. Lo cometí por ignorancia. Bueno, eso sí, ¿no? Uno puede ya. No sabía. Pero si lo sigue cometiendo, ¿qué es? Ahorita hemos hablado. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Soberbia. Entonces, que lo ignores ya, pero tienes que entenderlo, pues. O sea, no, pues no sabía. No, tienes que entenderlo. El otro, a ver, ¿alguien me quiere ayudar? Daniel, a ver. Lo cometí en privado. Oh. ¿Puede haber pecados en privado? ¿Cómo es, Daniel? ¿Tú qué has leído? ¿Algún ejemplo? Eso no en privado. Eso en privado. ¿Cuántas veces como hijos nuestro Padre no ha sabido lo que hemos hecho? Porque ha sido en privado. Y esa es una puerta abierta. Sería una vergüenza si fueran públicas. Es preferible no abrir. Miren, como les dije, yo estaba estudiando, me he estado sacando, rompiendo mi cabeza de tratar de entender, pero así lo que he encontrado hasta aquí, sí le entiendo a Dios. Y lo que Él me está diciendo de este león que ataca en la oscuridad y en el escondite, tanto que los domina. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nosotros podemos entender nuestros errores. No se olvide que la palabra error también significa transgredir. Entonces, ¿el error qué sería? ¿Transgredir qué? La palabra. La palabra. Entonces, el pecado que haces por ignorancia sería por no conocer
la palabra. Pero cuanto más conoces, menos lo vas a hacer. Pero si lo sigues haciendo es soberbia. ¿Contra quién? Contra Dios. A ver, seguiremos. Vuelvo a poner este concepto que estamos haciendo. Error viene de shegiá, ¿no? Significa una equivocación moral. ¿Qué es moral? Yo voy a seguir preguntando. ¿Qué entendemos por moral? Entonces, ¿qué es inmoral? ¿Moral o inmoral? Yeah. Claro, pero ya son otras cosas eso. Ya no nos meteremos en esa situación. ¿Ya? Sino que tú entiendes por moral. Aunque hoy la moral es relativa, pero nuestra moral la directriza la Biblia. Bueno, no tanto lo que crees, porque se volvería relativo. Pero se volvería relativo lo que tú dices. Claro, porque si crees tú que eso está bien, es para uno puede ser malo, para otro bueno. No, la moral viene de lo que la Biblia me dice, ¿ya? Las conductas, ¿ya? Mi ética moral de conducirme. Entonces un error es salir en lo moral y echarte a lo inmoral. Ahora, esa palabra viene de shagá, estoy volviendo a explicar, que significa descarriarse, cometer un error, transgredir por la idea de intoxicación, ¿se acuerdan? De perturbación. Algo ha pasado y cometió un error, estar arrebatado, aturdido, perdido. En una situación de pareja se pueden arrebatar a ambos, se pueden aturdir, se pueden perder. ¿Sí? ¿Sí? Por eso la Biblia dice, huye. Seguiremos. La transgresión, entonces, si shagá es transgresión y el error es transgresión, ¿qué es la transgresión bíblicamente? Es violar o quebrar un mandamiento de la ley. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces, ¿qué quiere ese león con nosotros? ¿Qué está esperando? Que está oculto. Que quebremos ¿qué? La ley de Dios, la palabra. ¿Y qué lo va a hacer? Lo va a cubrir. ¿Hasta qué? Hasta el momento que pueda saciar su venganza y su anhelo de hacerte caer al ungido. Él tiene paciencia. 1 Juan 3:4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. ¿Ya? De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces uno se pregunta, ¿qué es pecado para ustedes? Entonces, ¿qué pecado es este? Está muy bien lo que has dicho. La palabra pecado es amartía, significa errar al blanco. Pero este pecado dice que es quebrar la ley. ¿Ya? De aquí nosotros un poquito vamos a tratar de entender lo que la Biblia dice y lo que tenemos que entender. Ustedes, por ejemplo, alguna vez han escuchado decir, ¿no ve? Que Dios castiga la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál maldad? A ver, al ir vamos a ir desarrollándolo. ¿Se está entendiendo? Eso quiero saber. ¿Se está entendiendo? Damaris, ¿está bien? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo he hecho con calma, Dani? ¿Está bien? Leo, ¿está bien? Ya. Aquí nos habla que la transgresión ya es un problema. La transgresión es quebrar la ley. Entonces el error que ha cometido David fue romper la ley, aunque él lo hizo por ignorancia. Eso dice, no sabía mi error. Por eso cuando a ver, abrí el Salmo 19, más bien haremos con eso. Eso, abran. Ya, el Denis ahí lo tiene. Ya, Salmo 19.
Andate a Biblia arriba. A Biblia arriba, eso, andate. Esa es Biblia, solita salió, ya está en otra. Ya subimos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día y una noche, a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ella puso su tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Está hablando de la palabra. ¿Dónde está? La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. David está leyendo eso. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. Y de pronto piensa, no sé si está entendiendo. De pronto piensa, ¿de qué está exponiendo David? ¿De qué está exponiendo David? Ya, de la palabra. Está bien, está bien. ¿Cómo es su palabra? Más dulce que la miel, es pura, es perfecta. ¿Qué más? Justa. La ley o la palabra es todo. Quien aguarda la palabra, ¿qué dice? Ahí en el último, ¿lo ha sacado? No ve. Hay grande galardón. Y justo cuando termina, piensa si él ha guardado la palabra. Piensa si él ha sido recto ante la ley. Piensa si él ha sido correcto delante de Dios. ¿Y qué dice? Ya, dice. Parece que, no sé si ha habido el problema con Betsabé, no, pero ya empieza a ver que él tiene pecados ocultos y errores que no se da cuenta, y otros que los hace a sabiendas. No, es terrible. Así como hemos vuelto, entonces estamos diciendo que el pecado es quebrantar la ley. Ahí habíamos ido. Entonces David, ¿qué quebrantó? La palabra, la ley. Porque él lo dice, pero al final se analiza. Se analiza. ¿Se acuerdan lo que hemos leído en Primera Reyes? ¿Qué dice? ¿Cómo era David? Todo ha sido fiel con el Señor, excepto, salvo Urías. Nosotros hemos preguntado, ¿y Betsabé? ¿Por qué solamente se metió en el asesinato? Y luego hemos dicho, ¿y sus mentiras que ha dicho? ¿Y la poligamia? Aunque el más resaltante es ese, que trae problemas en su vida. Con todo lo que habla David, y nosotros ya lo hemos visto, ¿podemos confrontarnos nosotros a nosotros mismos que también puede haber pecados ocultos? ¿Que puedes no saberlos? ¿O si lo sabes, lo sigues haciendo? Entonces los pecados ocultos, ¿quién está ahí al acecho? Este león de los pecados ocultos, que lo hemos visto. Entonces, los pecados ocultos van más allá de la transgresión. ¿Por qué? Por todo lo que hemos hablado, por todo lo que hemos dicho. Porque es a sabiendas, lógicamente. ¿Qué es transgredir? ¿Qué es transgresión? Hemos dicho. Violar la ley, quebrar un mandamiento de Dios. ¿Puede ser oculto? Sí. Pero si lo quiebras, ¿qué deberías hacer inmediatamente? Pero si sigues quebrando la ley, está yendo más allá de lo que estamos hablando. ¿No ve? De ahí que nosotros vamos a hacer tres diferencias: transgresión, pecado
iniquidad. Nosotros en el concepto general conocemos solamente pecado. Pues yo les preguntaba, ¿no ve? ¿Cuál es la que se hereda? ¿La transgresión, el pecado o la iniquidad a las generaciones que nosotros tenemos? Lo vamos a ver de poquito. Tenemos que ver. Entonces, lo que estoy diciendo, que si hay un pecado oculto, si no lo sé o a sabiendas, como David cuenta, y de las cosas que no conoce en su vida interior, si sigue transgrediendo puede ir más allá. Y ahí viene recién el pecado. Aunque la transgresión es un pecado también. Y pecado es jamartía. Eso significa pecado. Fallar al blanco y no participar del premio. Continuar por un camino equivocado. O sea, lógicamente, si tú has transgredido la ley, entonces has perdido ¿qué? El blanco. Has perdido el blanco. Y al perder el blanco estás perdiendo también tu premio. Como él decía, ¿no? Al que guarda la ley que había, grande galardón. Pero él no. Está por un camino equivocado. Ha fallado el blanco. Nosotros sabemos ese de fallar el blanco, lo entendemos mejor. Pero la transgresión es primero para llegar ¿a qué? Al pecado. Y si sigue pecando, viene la iniquidad. Y la iniquidad es el pecado en su extremo, que es una lección premeditada, ¿ya? Es seguir en ese pecado a tal grado de que estés atado y puedas ser un apóstata. Es la iniquidad. Por eso la Biblia perdona a los tres. Leamos esto. El que guarda misericordia a millares, el que perdona ¿qué cosa? La iniquidad. El que perdona ¿qué? La transgresión. ¿Y el que perdona qué? El pecado. ¿Estamos bien o no? Ahora sigue diciendo, y que no tendrá por inocente al culpable, y que castiga la iniquidad de los padres. O sea, ¿cuál es el pecado que Dios castiga en las generaciones? La iniquidad. No la transgresión y no el pecado, como sí estamos hablando, pero sí la iniquidad. El pecado que cometió Satanás en el cielo, ¿cuál fue? Iniquidad, soberbia, orgullo. ¿Ya? Lo estoy haciendo con calmita. ¿Ya? Entonces lo que estoy intentando decir es que el pecado tiene sus facetas, sus progresiones. Todos son pecados, pero nosotros tenemos que entender cómo Satanás trabaja y actúa. Y David nos dijo, los pecados ocultos son más que la transgresión. Hemos quebrantado la ley, pero al quebrar la ley hemos perdido el rumbo, hemos perdido la meta, el objetivo, y estamos en riesgo en el pecado. Y si sigo en ese pecado de perder el rumbo, estoy entrando en una situación de iniquidad, porque ya lo hago disfrutando ese pecado y en soberbia total con el Señor. Ya. Vamos a ver al Salmo 32:5. Y David dice eso: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad, y dije confesaré mis transgresiones. ¿Sí o no? Son tres. Ahora sigo preguntando, y hemos dicho, ¿no ve? ¿Cuál sería el pecado de David? Hablando ahí en las tres que hemos dicho, ¿cuál sería los tres por decir? Ya está bien, pero quisiera, si predicara por ejemplo esto, ¿cómo lo predicaría? Señor, te pido perdón por mi pecado. ¿Cómo lo haría? Haciendo como hemos hecho los puntos de referencia que hemos tenido. Eso, dale, Nati. Señor, te pido perdón por haber fallado el blanco. Puestos los ojos en Jesús. Ese es mi blanco. Ahora, al fallar el blanco, él dice, ¿no? He cometido iniquidad. ¿Cuál fue su iniquidad? Betsabé, Urías. Esa fue una iniquidad. Porque no solamente quebró la ley, fue más allá de eso. Imagínense, planeó matar ¿a quién? A Urías. Y no tuvo reparos para estar con Betsabé. Le pide perdón, dice, Señor, te confieso todo. Y dije, confesaré ¿qué cosa? Mis transgresiones. ¿Qué confiesa? Todo lo que ha quebrado la ley.
todo lo que ha quebrado la ley. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado, integralmente. El Señor lo perdona. Ahora, entonces transgresión se refiere a quebrantar una ley. El pecado sería la práctica de la transgresión y la iniquidad el permanecer en ese pecado. Esto último puede llevarnos a la apostasía. ¿Ya? Entonces no es todo, no puedo, si yo quiero entender, no puedo decir, a ver, ¿cuál es tu pecado? O sea, tendría que definirlo. Pero como les dije ya a un inicio, no queremos ser muy teológicos, pero sí entender este punto. Para ser más completos, en esta nos vamos a quedar. La palabra transgresión, ¿qué es? A ver, nos retroalimentaremos. ¿Qué es transgresión? Quebrar la ley, romper la ley. Cuando no conoces tú la ley, como David, ¿qué puedes decir? No sabía. El remedio para la transgresión, ¿cuál es? Ya, está bien. Pero el remedio más allá, porque si se arrepiente y no hace el remedio total, ¿cuál sería el remedio para la transgresión? Ya lo ha dicho. Seguir en la palabra. Porque es la única manera que te va a sacar. Cuando conoces, ya estás. Ahora, si sigues cometiendo ese pecado, para David, ¿qué es esto? Según lo que dice Dios y la Biblia, soberbia. ¿Contra quién? Contra Dios. Y ese es el primer pecado que cometió Lucero. Ahora sí, de a poquito más. Por eso los que se han faltado en esta clase, la próxima van a estar volando. No vamos a poder repetirla otra vez. La palabra transgresión en el griego es paráptoma y en el hebreo peshá. Y aquí lo vamos a entender mejor, hermanos, mucho mejor. ¿Ya? Transgresión para la palabra peshá o pashá. Peshá es sustantivo, pashá es verbo, aunque ambos implican lo mismo, pero no se puede conjugar en las mismas situaciones. Ya lo vamos a ir viendo. Peshá es violar la confianza. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puedo? Dios tenía confianza en mí. Bueno, tiene confianza en mí. Y me guía a través de su palabra. ¿Qué he hecho yo? He violado esa confianza. Y es más, sabiendo, puedo pasar al siguiente nivel. Es violar la confianza. Es traición en una relación. Entonces, si alguien se ha pasado de confianzudo conmigo, ¿qué es un peshá? Está haciendo peshá conmigo. Me estás traicionando, peshá. Si usted quiere hablar en hebreo, me estás traicionando, estás haciendo peshá conmigo. Yo que confío en ti, yo que te he dado todo, has hecho peshá. ¿No ve? Y pashá es romper ese acuerdo de confianza, pero ya es un verbo, más que un sustantivo, más que un nombre. Ya es un verbo, pashá. Ya puedo conjugarlo. En cambio el otro me da la característica, el nombre peshá. Pero ambos van lo mismo, no nos vamos a complicar mucho con eso. ¿Ya? Entonces, esta palabra es traspasar, pelear, apostatar, ofender, rebelarse, es transgresión, es romper la ley. Si yo he hecho un acuerdo, o sea, ¿con quién? He hecho un acuerdo de amistad con Juanqui. Y he dicho, Juanqui, tú vas a ser mi hermano siempre, aunque no quiera, va a ser siempre. Ya, pero hacemos un acuerdo de confianza, de amor, no sé, de ayuda. Pero un día, ¿yo qué hago? Hago pashá o peshá. En el peshá, en el término sustantivo que hablo, he traicionado. No he sido fiel con él. Todo lo que yo le he dicho no lo he cumplido. ¿Cómo se siente Juanqui? ¿Alguna vez alguien lo ha traicionado en su amistad? ¿Alguna vez alguien le ha lastimado porque usted ha puesto todo su confianza? Eso es peshá. Ahora trasladémoslos a Dios. Nosotros hemos hecho peshá con Dios, es transgresión, nos hemos rebelado al acuerdo que hemos tenido con Dios.
¿Cuál fue el acuerdo que hemos tenido con Dios? Los israelitas, ¿dónde hicieron ese acuerdo? En el monte Sinaí. ¿Qué dijeron? Te vamos a adorar, te vamos a hablar, tú eres nuestro único Dios, a nadie más iremos. Luego hicieron pecar, rompieron el acuerdo. ¿Ya? Entonces nosotros igual, cuando nos convertimos, ¿qué dijiste? ¿Qué le dijiste a Dios? O hasta en la situación matrimonial, cuando estás con tu esposo, con tu esposa, ¿qué nos comprometemos? ¿Y qué sería un pechá? Romper ese compromiso y traicionar. A ver, seguiremos viendo. Segunda Reyes 1:1. Por favor, querido Denis. Me da pena por los que van a venir al otro y no van a estar en esa. Lo hemos explicado harto. Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló, Pashá, contra Israel. A ver, leeremos. Pashá. Ay. Ahí está. Después de la muerte de Acab se rebeló. La palabra es Pashá. Separarse, traspasar, apostatar, ofender, prevaricar, rebelarse. O sea, otra palabra es rebelarse. Entonces la transgresión empieza rebelándome contra lo que Dios dice. Y una forma de rebelarse y de soberbia es no cumplir con su palabra. ¿Puede llegar la apostasía? Sí, has hecho pashá. Esa es una primera forma que hacemos. Y es verdad, pues yo vuelvo a reiterar y decir, ¿no ve? Ahora ya recién entiendo, con razón hacían cada primer domingo la Santa Cena. Porque ¿qué habían hecho? Pashá. Entonces no podían mantenerse pashá durante un mes, ¿no? Había que confesarlo, había que quedar bien con el Señor, porque el pashá es transgredir, es romper la relación que tenías con una persona. He violado el acuerdo, la transacción que he dicho con él, el pacto que yo hice. Le dije, Señor, te voy a servir, te voy a amar toda mi vida, nunca me voy a alejar de ti. He roto el acuerdo, he hecho un peshá, ¿no? En el sustantivo, en el hebreo. Entonces todo el proceso de rebelión tiene la mira puesta en la independencia, la autonomía. O sea, ¿por qué me he rebelado? Porque quiero ser autónomo. Moab se rebeló porque querían tener su propio gobierno. Entonces, ¿por qué uno hace pashá con el Señor? El hijo pródigo, ¿por qué hizo pashá con su padre? No más que conocer, si usamos esto que estoy viendo, eso. Quería tener una vida autónoma. Autonomía. No quería sujetarse a las leyes. Ese era un pashá. Esa es la transgresión. Pero la transgresión va a ir más allá todavía al pecado, a la amartía y a la iniquidad, al abón. Entonces la autonomía es el resultado final de la rebelión. Yo me rebelo a Dios y camino como quiero, ¿ya? Es rebelarse en contra, independizarse de. David, gracias a Dios, nunca se independizó de Dios. Por eso él hizo lo recto, siempre lo recto de Dios, porque su corazón siempre le llamaba. Aunque tenía pecados ocultos, sí. Pero él nunca hizo pechar, nunca se rebeló contra Dios. Se mantuvo firme en los caminos del Señor. Primeras Reyes 12:19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. A ver, veamos eso. Eso es transgresión. Errar es transgredir. Ahora ya entiendo mejor. Perdona mis errores, dice David, los ocultos que tengo. Entonces David, ¿de qué estaría pidiendo perdón? Con todo lo que hemos avanzado. Es fácil. Sí, pero seamos más bonito en nuestras definiciones con todo lo que les he dicho. Porque eso es transgresión, y transgresión lo hemos definido. ¿Qué está diciendo David? Sí, Señor, tú tenías confianza para que yo sea un hombre íntegro y yo te he fallado con Betsabé. Tú, Señor, tenías confianza y te he fallado. Ese era su dolor de David. Entonces estamos viendo que se rompe una relación. ¿Ya tienes, Denise? Aquí léemelo. ¿Y qué dice ahí? Pashá. Entonces, ¿qué hizo Israel? ¿Qué hizo Israel?
Claro, pero explíqueme, ¿qué hizo Israel? Traicionó la confianza. Él dijo, te voy a adorar, tú eres mi Dios. No, ambos, los dos reinos traicionaron. Pero algo bien grave dice, hasta hoy. Y esa es la mejor manera de traducir esa frase, es una acción absoluta y radical. Y eso sí es apostasía. Y no podemos ligar eso. Esa es esa palabra, pasha. A ver, seguiremos ya. Génesis 31, 36. Entonces Jacob se enojó y ciñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para con tanto ardor hayas venido a mi persecución? ¿Alguien se acuerda de la historia aquí? ¿Qué pasó? Ya. Se van, deja a Labán, su suegro, y se van. ¿Y su esposa qué hace? Oculta a sus dioses. Y se sienten ellos y dice, no me puedo parar, pues estoy con las costumbres de las mujeres, papá. Dice, ¿no ve? Y busca a Labán los dioses y no hay. ¿Y qué le dice David? Entonces Jacob, perdón. Gracias. Entonces Jacob se enojó y ciñó con Labán. Y tenía razón. ¿Por qué se enoja? ¿Cómo puedo traicionarte si eres mi suegro? ¿Cómo puedo romper la confianza? ¿No? Se entiende mejor. ¿Ya? Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué pesha ha hecho contigo? A ver, pórselos, no me creen, Denis. ¿Dice o no dice? En traducción nuestra, ¿qué estaríamos diciendo? Con todo lo que hemos aprendido. Vamos, hermanos. Ya, está bien. Más bonito, más bonito. ¿Perdón? ¿Cuándo no cumplí mi palabra? ¿Cuándo es roto la confianza? Tú eres mi papá. Tu hija es mi esposa. ¿Cómo puedo hacer pesha? Entonces estamos entendiendo que pesha es romper la confianza con Dios. Sí, es encubierto. Sí había el pecado. Él, es la ironía, ¿no? No sabía que su esposa sí estaba escondiendo un pecado oculto. ¿Le trajo consecuencias después? Sí, porque se lo llevó. Sí. Eso es al principio de lo que estamos diciendo. Ese es un pecado oculto. Pero él no sabe. Por eso yo decía, no, muchos de nosotros no sabemos nuestros pecados ocultos. Por situaciones que vienen de atrás. Y por eso a veces necesitamos que alguien nos diga nuestros pecados. Y si alguien te dice que no te duela, hermano, quiero decirte, mira, así eres. Yeah. El otro sí te va a decir tu pecado. ¿Ya? Porque nosotros no nos damos cuenta. Entonces ya les he dicho, pecado como sustantivo, ya revuelta, defectos, rebelión, rebelión y transgresión, pero pasha como verbo. Pero ambos implican lo mismo que les estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué indica? Descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa y por tanto de rebelión. Quiero rebelarme, quiero ser independiente, quiero ser autónomo, suficiente de las reglas de Dios. El hijo pródigo tomó esa decisión. Pesha, no quiero más. Pasha en ese caso, me rebelo. Quiero vivir mi vida autónomo. Ahora, cuando hemos estudiado el hijo pródigo, ¿él ya tenía pecados ocultos? ¿Cuáles eran? ¿Perdón? Deseaba la ciudad, deseaba todas las cosas. Alguien ya le metió todo eso. Nunca le dijo eso a su padre. Nunca le dijo, quiero conocer a las mujeres. No le dijo eso. Que yo quiero ser independiente y es hora de que yo cocine. ¿Qué pasó, papá? Otras cosas le dijo. Sí, tenía pecados ocultos. Quedaremos aquí. Y 20. Ya vamos a seguir hablando esto del pesha y del pasha. Estita más para verla, ¿no? En el Antiguo Testamento se sugiere, diríamos, si alguien roba, es robo. Ya es como sustantivo, es un robo por decir. Pero estoy hablando de nombre. Pero si un vecino o un amigo tuyo te roba, es un pesha. Se supone que confías en él.
Y ese es a veces el problema que hay aquí en la iglesia cuando alguien nos traiciona, nos duele. Pero usted lo va a entender mejor cuando tú haces pechá con Dios. Opa, ya, aquí quedamos. Lo he tratado de explicar poquito a poquito. Vamos a entrar a Martía y vamos a entrar a Labón después para entender los 3 principios del pecado y cómo ésta sube. Y vamos a entender mejor inclusive nuestra situación nuestra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? Cuando lleguemos lo hablamos. Sí. Si no me voy a adelantar, vamos a llegar. Pero si tú lo lees, si has leído en Éxodo, pues lo vamos a hablar después, porque su palabra está clara ahí. Ahora, ¿cuál sería iniquidad? El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad. Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero que no tendrá por inocente al culpable y que castiga la iniquidad. Y la iniquidad es una soberbia abierta a Dios. No te preocupes, nunca vas a ser soberbio tú con Dios. Tranquilo. Pero tranquilo, no vas a heredar. Tranquilo. No, si amas a Dios, puedes hacer un pechá, puedes tal vez tener problemas, pero llegar a la iniquidad es un caso extremo. Sí, tranquilo, no lo vas a heredar. Generalmente los que cometen iniquidad son los que no conocen a Dios. Pero puede haber casos. Puede haber. Lucero cometió iniquidad. Lo vamos a ver. ¿César? Dios sí perdona. Sí, Dios perdona. Y el Salmo dice, pues David está haciendo eso. Hemos visto su iniquidad, su pecado. Te manifesté mi pecado, te dije, Señor, he fallado al blanco, me he desviado del camino, me he ido a otro lado. En vez de amarte y contigo, no he puesto los ojos en Jesús y cometí una iniquidad por la transgresión, por no obedecer tu ley. Estuve con una mujer, lo maté, esa es mi iniquidad, Señor. Ahora les dije, no, ese pecado oculto, les comenté hace rato y les dije, cuando David vio a esta mujer, a Betsabé, y abrí el pecado oculto en su vida, les dije, salió en ese rato. Entonces, bueno, sacar, pero sí Dios perdona. Claro, pero eso siempre lo vamos a tener. Lo otro es lo que el enemigo encubre. Porque se acuerdan la palabra leoncillo, ¿qué significa? Cubrir como muro y cubrir con melena. El Señor cubre nuestros pecados. Bueno, en el Antiguo Testamento cubría y los tapaba para no tener problemas. En cambio el enemigo los encubre para que en un momento dado los saque. Por eso esa palabra es desear, anhela descubrirlos y dejarte en vergüenza. Lo hemos hablado. Es un poco complicado, pero siempre tenía esta duda. O sea, aquí la palabra de Dios dice que Dios perdona tanto el pecado, la transgresión y la iniquidad, pero dice que hay un pecado que no puede ser perdonado. Ese es otro. Esa es mi pregunta. ¿Y si lo hiciera en ignorancia? No, si es ignorancia, no. En Levítico ha leído, ¿no ve, Denis? Hay sacrificio por el hierro involuntario. La cosa es cuando ya conoces. Pero inclusive tendría que ser un caso terrible para que hagas eso. Ya, porque ya tendrías que ir el proceso del pecado, porque la conciencia te dice que hay Dios. Dios ha puesto a eso. Y aún no conozca a Dios, hay un temor. Y a veces el temor de la gente que no conoce a Dios es más grande inclusive que la nuestra. Pero cuando tú sigues abriendo más puertas, puedes llegar a esa iniquidad. Pero esa es otra situación. Ese es un pecado ya por el otro lado, que también lo hemos hablado en alguna situación. Cerraremos. Cerramos, ¿no? Sí, Jonathan. Perdón, ¿sabes? Sí, no tendría que ser, no tendría que ser porque la transgresión es el inicio
¿no ve? Si sigues, sí puede morir todo, porque dice por haberse multiplicado la maldad, la iniquidad. El amor de muchos se enfriará. Entonces creció la iniquidad en la vida de Dios. Pero en la transgresión uno comete un error, el Espíritu le habla y puedes volver al Señor. Pero si continúas y fallas el pecado, aún Dios te habla. Pero la iniquidad ya es una soberbia abierta, ahí sí se muere el amor. Pero que no se multiplique eso. David decía eso, no. Lo hemos visto. A ver. Terminaremos. ¿Dónde está? Decía, ¿no ve? De los que, este es el león que está buscando, el que intoxica. Aquí está. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. Esa es soberbia a Dios. No permitas que tales pecados me dominen. Esa es una iniquidad, ya le domina. Pero sigue diciendo, así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Entonces ahí se va enfriando el amor. Sean pues aceptables ante mis palabras. O sea, por lo pronto, por lo que sé, la transgresión la cometemos todos, erramos. Pero el Espíritu Santo siempre te va a dirigir a ir. En cambio la iniquidad ya terrible es. Ahí sí muere el amor. Oraremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Necesitamos aprenderla, Señor. Comprender, no para ser teólogos, sino saber cuánto hemos violado la confianza que tú has tenido con nosotros. Y ahora, si yo me siento así con alguien de confianza que me traiciona, ¿cuánto más te sentirás tú, Señor? Y peor cuando lo hago a sabiendas. Mi corazón se ensoberbece contigo. Y si quiero ser autónomo, Señor, vivir por mi cuenta propia, te pido perdón. David te clamaba por eso. Y es más, David decía, tal vez tengo pecados ocultos, perdóname, Señor. Solo tú sabes ahora en la iglesia y donde estamos estas situaciones que nos pueden afectar, Señor, en el interior. Ayúdanos a entenderlas, a reconocer y cerrar cada puerta, porque si no la cierro está como una fiera listo a devorar nuestras vidas. Gracias, Padre. Te agradezco por esta noche, por tu amor, por tu palabra, Señor, que quiero que sea sencilla pero con un contenido para entender tu corazón, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.